Grace estaba de pie frente al espejo del pasillo, ajustándose la tira del vestido rojo. Su reflejo le devolvió una sonrisa burlona mientras recogía su bolso, apenas mirándome de reojo. Luego, con un tono casual, soltó las palabras que lo cambiarían todo. Me voy a una cita. Intenta no ponerte demasiado celoso. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Tal vez era una broma, un intento extraño de humor. Pero la forma en que cambió el peso de un pie al otro, evitando deliberadamente mi mirada, me dijo que no. Esto era real. Agarré el borde de la encimera de la cocina, mi mente luchando por darle sentido a lo que acababa de oír. ¿Perdona? Dije finalmente, manteniendo la voz más firme de lo que esperaba. Grace suspiró, ya pareciendo cansada de la conversación. ¿Me oíste?, dijo, echándose el pelo por encima del hombro. Tengo planes esta noche con otra persona. No fueron solo las palabras, fue la facilidad con la que las dijo, como si no fuera gran cosa, como si fuera perfectamente normal estar ahí, con un vestido que yo le había comprado y anunciar que se iba con otro hombre. La palabra cita se instaló como un dolor sordo en mi pecho. Debería haber reaccionado, dicho algo, exigido una explicación. En cambio, solo me quedé ahí, dándome cuenta de lo poco que en realidad conocía a la persona que tenía delante. ¿Entonces esperas que simplemente lo acepte?, pregunté, forzando una respiración lenta. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez se sintió diferente, más frío. Espero que te comportes como adulto, dijo, como si estuviera explicando algo obvio. Llevamos años juntos, el matrimonio se vuelve aburrido. Solo quiero explorar mis opciones. Solté una risa silenciosa y sin humor. Mi pulso latía en mis oídos, pero por fuera permanecí calmado, demasiado calmado. Entonces déjame ver si lo entendí bien, dije con voz pareja. Ahora simplemente estás viendo a otra persona. Sin discusión, sin considerar lo que yo pueda pensar. Ella se encogió de hombros, como si fuera lo más simple del mundo. Te ibas a enterar de todos modos. ¿Para qué esconderlo? No es como si te estuviera dejando. No estaba arrepentida. Ni siquiera dudaba. Ya había tomado su decisión. Ahora me tocaba a mí tomar la mía. Y algo me decía que, para cuando terminara esta noche, ella ya no estaría sonriendo con superioridad. Ella seguía ahí frente al espejo, ajustándose el vestido como si nada hubiera pasado, como si no acabara de desmantelar los cimientos de nuestro matrimonio con unas pocas palabras descuidadas y un encogimiento de hombros indiferente. Se iba a una cita con otra persona. El pensamiento debería haber hecho que mi pulso se acelerara, debería haberme llenado de rabia. Pero en cambio me sentí extrañamente calmado. Mi mente estaba más clara que en años. Una parte de mí esperaba que la ira me golpeara como una ola, que sacudiera las paredes de esta casa con la fuerza de mi reacción. Pero no llegó. Todavía no. En cambio, me sentí despierto. Había pasado años moviéndome por la vida cómodamente, nunca cuestionando, nunca dudando. No era el tipo de hombre que revisaba el teléfono de su esposa, que hacía demasiadas preguntas, que interpretaba el papel de marido paranoico. Confiaba en ella. Nunca había tenido razones para no hacerlo. Hasta ahora. Grace suspiró, volviéndose hacia mí, claramente irritada porque no estaba reaccionando como ella esperaba. ¿Qué?, dijo, cambiando el bolso de hombro. Estás actuando raro. Raro. Casi me reí. Tal vez realmente lo hice. Un sonido seco y sin humor escapó de mi garganta. En cambio, pregunté cuánto tiempo. Mi voz estaba demasiado pareja, demasiado controlada. Ella parpadeó. ¿Cuánto tiempo qué? Sostuve su mirada, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? Puso los ojos en blanco, exasperada, como si yo estuviera siendo irracional, como si acabara de preguntarle algo trivial, como que había para la cena. No seas así, dijo con un gesto despectivo de la mano. No es para tanto. No es para tanto. Las palabras resonaron en mi mente, repitiéndose hasta que no estuve seguro de haberlas oído bien. Mis dedos se apretaron alrededor del respaldo de la silla. No es para tanto, repetí lentamente. Tú saliendo por esa puerta para encontrarte con otro hombre, dejando que te toque como yo lo hago. Eso no es para tanto. Por primera vez, su seguridad flaqueó solo un segundo. Un destello de culpa cruzó su rostro, enterrado bajo capas de indiferencia, pero desapareció casi tan rápido como había aparecido. Enderezó los hombros, recuperando esa actitud presumida y segura de sí misma. No dije que no fuera importante, respondió, su voz suave, medida.
Solo digo que así es la vida. La gente cambia, las relaciones evolucionan. Y francamente, deberías estar agradecido. Estoy siendo honesta al respecto. Agradecido, en serio. La estudié, observando cómo me miraba, no con arrepentimiento, no con duda, sino con una sensación de desapego, como si ya hubiera seguido adelante, como si esta conversación fuera solo una formalidad. Y ahí fue cuando lo supe. Ella había estado preparándose para esto. Tal vez no para este momento exacto, pero para el momento en que finalmente dejaría de fingir, en que diría las palabras en voz alta, en que lo haría real. Di un paso lento hacia adelante. Ella no se inmutó, no apartó la mirada. No eres la mujer con la que me casé, dije en voz baja. Su sonrisa se amplió, como si hubiera estado esperando que yo dijera eso. Claro que no, respondió, su tono ligero, casi divertido. La gente cambia. Yo he cambiado. Tal vez tú también deberías. Era como si estuviera hablando con un extraño, como si yo fuera el irracional aquí. Exhalé por la nariz, manteniendo mis emociones bajo control. ¿Y exactamente qué esperas que haga con esta información? ¿Grace? Ella levantó una ceja, como si la respuesta fuera obvia. Espero que lo aceptes. Dio otro paso, hacia la puerta, mirando su reloj, comprobando la hora como si esto fuera solo otra cita en su agenda, otra obligación que cumplir antes de pasar a algo más emocionante. Ya había tomado su decisión, y ahora yo también la había tomado. Me enderecé. Mi postura se volvió rígida, mis manos se relajaron. Vete, dije simplemente. Eso la tomó por sorpresa. Su cabeza se inclinó ligeramente, los labios entreabiertos por la sorpresa. No lo esperaba. ¿Estás bien con esto? Sonreí, no el tipo de sonrisa que ella conocía. No, admití. Pero ya tomaste tu decisión. Ahora me toca a mí. Por primera vez esa noche, sus dedos temblaron ligeramente a su lado. Dudó, solo un segundo. Se veía nerviosa. Bien. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y salió por la puerta, dejando atrás un silencio tan denso que asfixiaba. No me moví, no me enfurecí, no rompí nada. Solo me quedé ahí, mi mente corriendo más rápido que nunca. Ella pensaba que era quien controlaba esta situación, pero no tenía idea de lo que venía después. Y para cuando terminara, ya no estaría sonriendo con superioridad. El silencio se extendió a mi alrededor mucho después de que la puerta se cerrara con un clic. Pero no era solo silencio. Era del tipo que se mete en tus huesos, que hace que un lugar que una vez amaste se sienta desconocido, casi embrujado. Grace había salido como si no acabara de destrozar nuestro matrimonio con una sonrisa burlona y unas pocas palabras descuidadas. Me voy a una cita. Intenta no ponerte demasiado celoso. La frase se repetía en mi mente una y otra vez, como un disco rayado. Con cada repetición, el peso en mi pecho se hacía más pesado. Miré alrededor de la casa, el hogar que habíamos construido juntos, las fotos enmarcadas en las paredes, el leve aroma de su perfume todavía flotando en el aire, la taza de café medio vacía en la encimera de esa mañana. Todo se veía igual, y sin embargo nada lo era. Me hundí en una de las sillas de comedor, frotándome las sienes mientras mis pensamientos giraban en espiral. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo en una ignorancia feliz, pensando que éramos solo otra pareja casada navegando los altibajos habituales de la vida? La había estado viendo durante semanas, meses, años. Quería estar enfadado. Quería sentir el tipo de rabia que me haría hacer un agujero en la pared, romper algo, gritar hasta quedarme sin voz. Pero no sentía nada de eso. Todo lo que sentía era claridad. Ella había tomado su decisión. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, yo también tenía una decisión. La mayoría de los hombres en mi posición habrían confrontado a su esposa de inmediato. Habrían exigido respuestas. Tal vez hasta rogado una explicación. Pero yo no iba a hacer eso. Grace quería una reacción. Quería una escena. Quería verme desmoronarme para demostrarse a sí misma que yo era el marido patético y predecible que ya había descartado en su mente. No iba a darle esa satisfacción. En cambio, tomé una respiración lenta. Saqué mi teléfono y marqué. No a ella. Eso habría sido demasiado fácil. No, llamé a alguien con quien no había hablado en mucho tiempo. Oye, soy yo, dije cuando contestaron. Una pausa, luego una voz familiar. Henry. No había hablado con mi hermano en más de un año, no por una pelea dramática, solo porque la vida nos había llevado en direcciones diferentes. Él se había mudado fuera del estado, había construido su propia vida.
mientras yo me había hundido más en la rutina de matrimonio, el trabajo y las responsabilidades. Necesito un favor, dije, yendo directo al grano. Otra pausa. ¿Qué tipo de favor? Dudé, apretando el teléfono un poco más fuerte. Solo necesito salir de aquí un rato. Henry exhaló. ¿Estás bien? ¿Lo estaba? No estaba seguro, pero no iba a explicarlo todo por teléfono. No realmente, admití. Pero lo estaré. Silencio entre nosotros. Luego, finalmente. Ven para acá. Colgué. Agarré mis llaves y salí por la puerta sin molestarme en cerrarla con llave. Porque por primera vez en mi vida no estaba seguro de si volvería. El viaje a casa de Henry fue más largo de lo que recordaba, dándome demasiado tiempo a solas con mis pensamientos. Grace nunca había sido del tipo que se conformaba con una vida ordinaria. Siempre quería más emoción, más aventura, más atención. Tal vez antes había estado ciego a eso. O tal vez solo me había convencido de que yo era suficiente para ella. Claramente, no lo era. Para cuando llegué al camino de entrada de Henry, mi decisión ya estaba tomada. No iba a perseguirla. No iba a luchar por una mujer que me había abandonado en su mente mucho antes de salir por esa puerta esa noche. En cambio, iba a hacer algo que nunca esperó. Iba a dejarla ir. Y algo me decía que al final, ella lo lamentaría más que yo. Me quedé sentado en el coche un rato antes de tocar la puerta de Henry. El zumbido bajo de motor era el único sonido en la calle, por lo demás silenciosa. Se sentía extraño. Este no era el lugar donde se suponía que debía estar en una noche como esta. Debería haber estado en casa, tal vez viendo un programa nocturno con Grace o leyendo en la cama mientras ella navegaba por su teléfono. Pero en cambio estaba aquí. Tomé una respiración profunda, mis dedos apretando el volante. Una parte de mí quería dar la vuelta, volver a casa, fingir que nada de esto estaba pasando. Pero yo sabía más que eso. Grace se había asegurado de ello. Ella quería que me sintiera impotente. De eso se trataba todo esto, ¿verdad? La sonrisa burlona, el despido casual, la forma en que salió pavoneándose por la puerta sin pensarlo dos veces. Quería que sintiera que no tenía control sobre lo que pasaba en mi propio matrimonio. Pero estaba equivocada. No era un cachorro perdido esperando que ella volviera a casa. No iba a derrumbarme bajo el peso de sus decisiones. No. Si ella pensaba que tenía control sobre cómo se desarrollaba esta historia, estaba completamente equivocada. Finalmente salí del coche y toqué 2 veces. La puerta se abrió casi de inmediato. Henry estaba ahí en sudadera y pantalones de chándal, mirándome como si acabara de aparecer de otro planeta. «Vaya, esto es inesperado», dijo, haciéndose a un lado. Entré, observando los alrededores familiares. Había pasado más de 1 año desde la última vez que estuve aquí, y sin embargo nada había cambiado. El mismo sofá de cuero viejo, la misma pila de libros en la mesa de centro, el leve aroma a café flotando en el aire. Henry cerró la puerta y me estudió. «Bien», dijo, cruzando los brazos. «¿Qué pasa?», suspiré, pasándome una mano por el pelo. «Grace me está engañando». Las palabras se sentían extrañas en mi boca, como si pertenecieran a la historia de otra persona. La expresión de Henry se oscureció. «¿Estás seguro?». Solté una risa amarga. Ella misma me lo dijo. Parpadeó. «¿Te lo dijo?». «Oh, no en una confesión culpable», dije, mi voz teñida de amargura. Más bien de una forma burlona. Se paró frente a mí, se puso un vestido y dijo que se iba a una cita. Así, sin más. Sin vergüenza, sin dudar. Henry soltó un silbido bajo. «Vaya, eso es». Henry exhaló bruscamente mientras me hundía en el sofá. Por un rato no dijo nada. Solo se sentó frente a mí, golpeando los dedos contra su rodilla, perdido en sus pensamientos. Finalmente habló. «¿Entonces qué ahora?». Había estado esperando esa pregunta, el momento en que todo cambiaba. La traición tiene una forma de dejarte sin aire, vacío y sin rumbo. Pero una vez que el shock inicial se desvanece, te queda una elección: quedarte como víctima o tomar el control. Me negué a ser la víctima. Inclinándome hacia adelante, sostuve la mirada de Henry. «No voy a perseguirla», dije. «No voy a luchar por ella. No voy a rogarle que se quede. Se acabó». Henry levantó una ceja. «¿Así de fácil?». Me encogí de hombros. «¿Cuál es la alternativa?». «Sentarme a esperar que vuelva a casa. Fingir que todo está bien. Tratar de recuperarla mientras ella está entreteniendo a otro». Asintió lentamente. «Tienes razón. No lo merece». «No, no lo merece», coincidí. «Y sin embargo,
Todavía sentía el peso de todo. No solo la traición en sí, sino la absoluta despreocupación de la misma. Ni siquiera había intentado esconderlo. Me había mirado a los ojos y me había desafiado a reaccionar. Eso no era solo infidelidad. Era crueldad. Y una crueldad así no venía de la nada. Esto lo planeó, dije en voz alta, dándome cuenta. Henry frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me pasé una mano por la cara, juntando las piezas. No se despertó hoy y decidió engañarme. Ha estado alejándose durante meses, quedándose hasta tarde en el trabajo, inventando excusas, tratándome como una idea de último momento. Esto no fue impulsivo. Fue calculado. Esa revelación debería haberme aplastado. En cambio, me enfureció, porque de repente ya no era solo un tipo al que su esposa le había sido infiel. Era un hombre cuya esposa había pasado meses orquestando su caída, y esperaba que yo simplemente me quedara ahí y lo aceptara. El mensaje inesperado. Justo cuando iba a hablar, mi teléfono vibró. Mi estómago se retorció ligeramente cuando vi el nombre en la pantalla. Grace. Henry se inclinó hacia adelante. ¿Vas a contestar? Miré el mensaje un largo rato antes de abrirlo. Oye, no me esperes despierto. Puede que llegue tarde. Me reí. Una risa real. Un sonido corto y amargo que llenó la habitación. Todavía pensaba que tenía el control. Henry miró la pantalla. Realmente va con todo. ¿Eh? Sí, guardé el teléfono en el bolsillo. Pero yo también. Porque lo que Grace no sabía era que para cuando volviera a casa no estaría entrando en la misma vida que había dejado atrás. Ella había tomado su decisión. Ahora me tocaba a mí tomar la mía. No dormí esa noche, no por rabia, tristeza o dolor. No, esas emociones ya se habían quemado, dejando algo más frío, más afilado en su lugar. Estaba pensando, planeando. Para cuando el amanecer se filtró por las persianas de la habitación de invitados de Henry, ya había trazado mis próximos movimientos. Grace había pasado meses construyendo cuidadosamente su plan, creyendo que tenía todo el poder. Pero lo que no se dio cuenta fue que, por primera vez en nuestro matrimonio, yo era el que movía los hilos. Y lo primero que hice esa mañana fue llamar a un abogado. No a cualquier abogado. Al mejor. En una hora, estaba sentado frente a un hombre que prácticamente olía a victoria. Su nombre era Ron Jeremy, y su sola presencia podía intimidar al mismísimo diablo. Entonces, dijo Ron, hojeando la carpeta que le había traído, tu esposa tiene una aventura, y ella piensa que tú solo vas a sentarte y esperar por ella. Parece que sí, dije. Ron sonrió con superioridad. La gente como ella siempre piensa que es intocable hasta que no lo es. Ya me caía bien. Le conté todo. La forma en que Grace había sonreído con superioridad cuando me dijo que se iba a una cita, el lento alejamiento de los últimos meses, la arrogancia, la completa falta de remordimiento. Ron escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Luego, tras una larga pausa, se recostó. Esto puede jugar a tu favor, dijo. Todavía no la has confrontado, lo que significa que ella aún cree que tiene la ventaja. Eso es bueno. Déjala creerlo. Cuanto menos sospeche, más limpio será esto. Exhalé, la tensión que ni siquiera sabía que llevaba abandonando mi cuerpo. Esto estaba pasando. Ya no solo estaba reaccionando. Estaba actuando. Esa noche regresé a casa. Esperaba que la casa se sintiera diferente, extraña, después de todo lo que había pasado. Pero no fue así. Se sentía igual. Ella era la que había cambiado, no yo. Entré, cerrando la puerta detrás de mí. El aire estaba cargado con el aroma de su perfume. Un recordatorio de que no hace mucho, ella había estado en este mismo espacio y había sonreído mientras me decía que se iba a estar con otra persona. Caminé por la casa, observando todo. Las fotos enmarcadas en las paredes, las estanterías perfectamente ordenadas, la manta tirada sobre el sofá, una vida que ya se estaba desmoronando, aunque todavía no lo pareciera. Luego lo escuché, el sonido de su llave en la puerta. Grace entró, tirando su bolso sobre la encimera como si no acabara de pasar la noche con otro hombre. Se congeló cuando me vio. Oh, dijo, sorprendida. Estás en casa. No esperaba que estuviera aquí. Eso estaba claro. Sonreí, recostándome casualmente contra la isla de la cocina. ¿Dónde más estaría? Me estudió, tratando de medir mi estado de ánimo, tratando de ver si estaba a punto de explotar, derrumbarme, rogar. No hice ninguna de esas cosas. En cambio, incliné la cabeza. ¿Cómo estuvo tu cita? Un destello de algo cruzó su rostro, pero lo cubrió rápidamente,
sonriendo dulcemente. Estupenda. Gracias por preguntar. Asentí como si realmente me importara. Luego, señalé hacia la mesa del comedor, donde esperaba una pila ordenada de papeles. Su mirada siguió mi mano, y en el momento en que los vio, la sonrisa burlona desapareció. ¿Qué es esto?, preguntó lentamente. No respondí de inmediato. Quería que se sentara en el momento, que sintiera las paredes cerrándose. Finalmente, hablé. Papeles de divorcio, dije con suavidad. Pensé que te ahorraría el trabajo. Sus labios se separaron ligeramente. No estaba preparada para esto. Había esperado una pelea. Había esperado drama. No había esperado que yo fuera el que tomara las riendas. ¿Hablas en serio?, preguntó, su voz más baja ahora. Asentí por completo. Ella soltó una risa sin aliento, sin humor alguno. Entonces eso es todo. Simplemente se acabó. Fingí pensarlo un segundo. Luego sonreí. Sí. Me miró fijamente. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, lo vi. Pánico. Había estado tan segura de que yo lucharía por ella, de que robaría, de que estaría demasiado roto para alejarme. Me había subestimado. Y ahora se estaba dando cuenta. Pero ya era demasiado tarde. Me di la vuelta y subí las escaleras, dejándola parada ahí en un silencio atónito. Porque no valía ni un segundo más de mi tiempo. Grace no dijo una palabra mientras pasaba a su lado, pero podía sentir sus ojos sobre mí. La tensión en el aire era casi asfixiante, como una tormenta a punto de estallar. Escuché el leve hipo en su respiración, el ligero temblor en su exhalación, las señales reveladoras de una mujer que acababa de darse cuenta de que no era tan intocable como pensaba. No me detuve, no miré atrás, subí las escaleras, cada paso resonando por la casa silenciosa. Nuestra casa, al menos por ahora. Cuando llegué al dormitorio, cerré la puerta con llave detrás de mí, no porque le tuviera miedo, sino porque me negaba a darle la satisfacción de una conversación. Ella había dicho todo lo que necesitaba decir en el momento en que sonrió con superioridad y me dijo que se iba a una cita. Todo lo demás, irrelevante. Me senté en el borde de la cama, exhalando lentamente. El día había sido largo, agotador de formas que no esperaba, pero había algo liberador en este momento. Había tomado mi decisión, y ella lo sabía. Eso solo me daba la ventaja, algo que nunca anticipó. Desde abajo, escuché movimiento. Todavía no había salido corriendo. Estaba demorándose, probablemente tratando de averiguar cómo girar esto a su favor. Era buena en eso, torciendo narrativas, haciéndose la víctima, convirtiendo situaciones en algo que no eran. Pero esta vez no tenía palanca. Saqué mi teléfono, desplazándome por los mensajes hasta encontrar el nombre de Ron. Nuestra conversación anterior apareció en la pantalla. Asegúrate de que no sospeche nada hasta que todo esté finalizado. Sonreí con superioridad. No sospechaba nada. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Lo ignoré. Otro golpe, esta vez más insistente. Todavía no me moví. Finalmente, su voz llegó a través de la puerta. ¿Nathan? Cerré los ojos brevemente. Solo usaba mi nombre completo cuando quería algo. ¿Qué? Dije, mi tono plano. Una pausa. ¿Podemos hablar? Solté un suspiro silencioso, sacudiendo la cabeza, aunque no podía verme. ¿Hablar? Ahora quería hablar. Le había dado todas las oportunidades antes, todas las chances de comunicarse, de decirme si algo andaba mal, de ser honesta sobre lo que quería. En cambio, había elegido humillarme, tratarme como una idea de último momento en mi propio matrimonio. Y ahora, en el momento en que se dio cuenta de que no estaba arrastrándome, de repente quería una conversación. Típico. Me levanté, abrí la cerradura, pero no abrí la puerta. Si quería hablar, lo haría en mis términos. En el segundo en que la puerta se abrió un poco, ella se abrió paso adentro. Se veía diferente ahora. La arrogancia de antes había desaparecido, reemplazada por algo más. Incertidumbre. Bien. Cruzó los brazos, inclinando ligeramente la cabeza, tratando de recuperar el control. Entonces, ¿simplemente estás terminando las cosas? Sostuve su mirada, sin pestañear. Sí. Exhaló, sacudiendo la cabeza. Vamos. Nathan, esto es ridículo. Casi me reí. ¿Ridículo? Ella había salido de nuestra casa como una reina camino a un banquete, exhibiendo su infidelidad frente a mí como si no fuera nada. Y ahora tenía el descaro de llamar a esto ridículo. Crucé los brazos. ¿Qué exactamente crees que es ridículo? ¿Que no estoy rogando que te quedes? ¿Que no estoy suplicando por tu atención?
Porque si eso era lo que esperabas, calculaste muy mal. Sus labios se separaron ligeramente. Por primera vez, parecía descolocada, como si no tuviera una respuesta perfectamente ensayada lista. Pensé que teníamos un entendimiento, murmuró después de un momento, su voz más baja ahora. Levanté una ceja. ¿Un entendimiento? Suspiró, exasperada. El matrimonio no es blanco o negro, Nathan. No es un cuento de hadas donde dos personas permanecen completamente dedicadas el uno al otro para siempre. La gente evoluciona, las cosas cambian. Y yo pensé, exhaló bruscamente. Pensé que al menos estarías abierto de mente. Sacudí la cabeza, una risa seca escapó de mis labios. Déjame ver si entendí bien. ¿Crees que un matrimonio real significa que debería quedarme sentado mientras tú sales y te diviertes? ¿Que simplemente debería aceptar que salgas con otras personas mientras yo me quedo en casa, como una mascota leal? Frunció el ceño. No es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Un destello de frustración cruzó su rostro, y por primera vez vi las grietas en su máscara cuidadosamente construida. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, murmuró. Di un paso lento hacia adelante, bajando la voz. No, Grace. Tú lo hiciste más difícil en el segundo en que decidiste que no valía la verdad. Su mandíbula se tensó. ¿Entonces qué ahora? ¿Simplemente tiramos todo lo que construimos? Incliné la cabeza. Tú ya lo hiciste. Se estremeció. Una pequeña reacción, pero la capté. Exhalé, finalmente sintiendo el agotamiento asentarse profundo en mis huesos. No tenía nada más que decir, nada más que darle. El divorcio va a pasar, dije, mi voz pareja. Si quieres actuar como si esto fuera una especie de shock, adelante. Pero no te quedes aquí fingiendo que no elegiste esto. Un silencio denso se extendió entre nosotros. Luego, finalmente, giró sobre sus talones y salió de la habitación. Esta vez no la vi irse. Ya no me importaba, porque por primera vez en años había terminado de luchar por algo que se había ido mucho antes de este momento. En el segundo en que Grace salió de la habitación, el peso de todo se asentó en mi pecho. Pero no era dolor, no era tristeza, ya ni siquiera era rabia. Era liberación. Me pasé una mano por la cara, exhalando lentamente. La casa estaba en silencio ahora, salvo por los sonidos distantes de Grace moviéndose abajo, el suave tintineo de vidrio, el roce de sus zapatos contra el suelo de madera. Pequeñas señales de una mujer tratando de procesar lo impensable. En su mente, yo se suponía que lucharía por ella. Pensaba que me tenía tan enrollado en su dedo que estaría desesperado por conservarla, desesperado por convencerla de que lo que teníamos valía la pena salvar. Nunca consideró ni una vez que yo ya la había dejado ir. Caminé hacia la ventana y corrí ligeramente la cortina. Afuera, la calle estaba tranquila, el resplandor de las farolas proyectando largas sombras sobre el pavimento. Era extraño lo normal que todo se veía cuando todo mi mundo acababa de cambiar. Luego escuché su voz, suave al principio, amortiguada. Giré ligeramente la cabeza, dándome cuenta de que estaba al teléfono. Al principio, no iba a escuchar. Ya había pasado suficiente tiempo preocupándome por lo que tenía que decir, pero algo en su tono me hizo detenerme. No era la voz confiada y arrogante que había usado conmigo antes. No estaba teñida de la arrogancia habitual que llevaba como escudo. No, esta voz estaba temblorosa. Me acerqué más a la puerta del dormitorio, mis pasos silenciosos mientras la abría lo justo para escuchar. No lo sé, susurró con dureza. No está reaccionando como pensé que lo haría. Me congelé. Mi agarre en la manija se apretó, mi estómago se retorció en algo frío, algo afilado. ¿Con quién estaba hablando? ¿Y por qué sonaba preocupada? Dejó escapar un suspiro frustrado. No pensé que estaría feliz por ello, pero al menos pensé que pelearía. Simplemente aceptó. Es como si ni siquiera le importara. Hizo una pausa, luego más suave esta vez, casi insegura. ¿Y si calculé mal? Casi me reí. ¿Calcular mal? Ese fue el primer pensamiento inteligente que había tenido toda la noche. Me recosté contra el marco de la puerta, brazos cruzados, dejando que la conversación se desarrollara. Hubo un largo silencio antes de que exhalara bruscamente. No, él no sabe. ¿Por qué se lo diría? Eso arruinaría todo. Otra pausa. Luego, sus siguientes palabras enviaron un fuego lento y ardiente por mis venas. Lo manejaré. Solo mantente en el plan. El plan. Claro, había un plan. Debería haberlo sabido. Grace nunca era del tipo que tomaba riesgos sin una red de seguridad.
Esto no era una decisión impulsiva. Era premeditado, y nunca se suponía que yo reaccionaría así. Se suponía que rogaría. Se suponía que discutiría. Se suponía que estaría tan emocionalmente destrozado que ni siquiera vería la trampa. ¡Qué lástima para ella! No era el hombre que ella pensaba que era. Di un paso silencioso hacia atrás, exhalando lentamente. Mi pulso estaba firme, mi mente más clara que en años. Esto ya no era solo sobre infidelidad. Era un juego, y ella pensaba que era la única jugando. Me di la vuelta, caminando de regreso a la cama y tomando mi teléfono. Si ella tenía un plan, era hora de que yo hiciera uno propio, uno que nunca vería venir. Durante días estuve observando a Grace, juntando el rompecabezas que nunca esperó que resolviera. Había estado orquestando esto mucho antes de esa noche, mucho antes de pararse frente a mí y sonreír con superioridad sobre su cita. Y lo peor, había estado tan segura de sí misma, tan confiada en que yo reaccionaría exactamente como ella quería. Pero ahora estaba empezando a sudar. Noté las pequeñas cosas primero, la forma en que rondaba su teléfono, revisándolo constantemente, la forma en que empezaba a decirme algo, luego se detenía, dudando de una manera que nunca antes había tenido, la forma en que se quedaba más en casa, casi como si estuviera esperando que yo explotara, que finalmente le diera la pelea en la que había estado contando. No le di nada, y eso la aterrorizaba porque no estaba actuando como un marido con el corazón roto. No estaba gritando, no estaba amenazando, no estaba rogando, estaba calmado, y la gente como Grace no sabe qué hacer con la calma. La dejé cocerse en eso durante 3 días. Luego, el cuarto, puse en marcha la última pieza. Esperé hasta que salió de la casa, luego hice unas llamadas. Me reuní con Ron de nuevo, finalizando los últimos detalles del divorcio, uno que, gracias a la experiencia de mi abogado, no dejaba nada a favor de Grace. La casa, mía, los bienes, míos, la evidencia de su infidelidad, cuidadosamente preparada en un archivo que aseguraba que no podría contraatacar. Para cuando terminé, no le quedaba ruta de escape. Había caminado directo a su propia trampa. Esa noche me senté en la mesa de la cocina, esperando. Mis llaves descansaban en la encimera, un solo vaso de whisky frente a mí. La puerta principal se abrió. Grace entró, luego se detuvo en seco cuando me vio. Ahí estaba de nuevo. Dudas. Estaba nerviosa. Bien. Señalé la silla frente a mí. Siéntate. Su mandíbula se tensó, pero hizo lo que le pedí. La observé, cuidadosamente, notando la ligera tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se movían inquietos contra la mesa. Estaba esperando mi reacción. Lo que no se daba cuenta era que ya la había dado, y estaba a punto de sentirla. Deslicé la carpeta hacia ella. La miró fijamente. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dudó, luego extendió la mano y lo abrió. En el momento en que sus ojos aterrizaron en el contenido, todo su cuerpo se quedó inmóvil. Tú has estado planeando esto, dije casualmente, recostándome en mi silla. Pensé que era justo que yo también tuviera un plan. Su garganta se movió al tragar, sus dedos apretando el papel. Esto es, papeles de divorcio, corté suavemente. Finalizados. Y como yo fui el traicionado, me aseguré de que jugaran a mi favor. Sus labios se separaron ligeramente, y por primera vez lo vi. Miedo, no tristeza, no ira, miedo. Nunca pensó que perdería. Nunca pensó que yo sería el que tomara el control. Nathan, empezó, pero levanté una mano. No, dije, mi voz firme. No me importa qué excusa tuvieras. No me importa cuál era tu plan. Ni siquiera me importa quién es él. Me incliné ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Solo me importa que te largues de mi casa. Su respiración se cortó. Nathan, esta fue tu elección, le recordé. ¿Querías libertad? La tienes. ¿Querías salir con otras personas? Felicidades. Puedes hacerlo en otro lado. Parpadeó rápidamente, sus dedos curvándose en puños. No entiendes. Oh, entiendo perfectamente, dije fríamente. Pensaste que era débil. Pensaste que lucharía por ti, que estaría tan roto por esto que caería directo en el guión que tenías preparado. Incliné la cabeza, pero calculaste mal. Silencio. Luego, finalmente, dejó escapar una respiración temblorosa y se rió. No una risa real. Amarga, sin aliento. El sonido de alguien que acababa de perderlo todo. Sacudió la cabeza. Supongo que sí. Me puse de pie, agarrando mis llaves. Recoge tus cosas. Te vas esta noche. No discutió.
No lloró. Solo asintió, mirando los papeles como si intentara comprender cómo había terminado aquí. Había estado tan segura de que tenía el control, tan segura de que tenía todo el poder. Pero al final, ella misma se jugó. ¿Y yo? Salí por esa puerta. ¿Dejé que el hombre que se robó a mi esposa y arruinó mi matrimonio se fuera de rositas? Ni en sueños. No iba a dejar que se escapara mientras yo recogía los pedazos rotos de mi vida. Así que hice lo que cualquier hombre en mi posición haría. Hablé con Ron. Ron había sido mi abogado durante años, pero más que eso, estaba conectado. Conocía gente, del tipo de gente que podía manejar las cosas de maneras que la ley no podía. Sentado frente a él en su oficina con poca luz, me incliné hacia adelante, manteniendo la voz baja. «Necesito saber quién es». Ron asintió, como si lo hubiera estado esperando. Imaginé que preguntarías. «Dame unos días. Y si quiero más que solo un nombre», pregunté con cuidado. Me estudió un momento, sus dedos tamborileando contra el borde de su escritorio. «Hablaremos después de que tengas el nombre». 3 días después, estaba de vuelta en su oficina. Ron encendió un puro, dio una calada lenta y deslizó una carpeta sobre el escritorio. «John Wayne», dijo simplemente. Tomé la carpeta y la abrí. Una foto de un hombre de unos 30 y tantos, traje elegante, pelo peinado hacia atrás, presumido. Del tipo que pensaba que era intocable. «¿Dónde trabaja?», pregunté. «Firma financiera en el centro», respondió Ron. «Es analista senior. Y mira esto, casado. 2 hijos». Solté una risa baja. «Entonces destruye hogares por deporte». Ron exhaló humo y se recostó. «Parece que sí». Luego, tras una pausa, añadió. «Por un poco más, puedo asegurarme de que entienda las consecuencias de meterse con la esposa de otro hombre». Sostuve su mirada. «¿Cuánto más?». Ron nombró una cifra. No era barato, pero valía la pena. Saqué un cheque de mi chaqueta y lo deslicé sobre la mesa. «Haz que duela», dije. Ron sonrió con superioridad, guardando el cheque en el cajón de su escritorio. «Considéralo hecho». 2 días después llegaron las noticias. A John lo habían asaltado fuera de su oficina tarde en la noche, justo cuando se dirigía a su coche. Le quitaron la billetera, el reloj y le prestaron especial atención a sus apéndices masculinos. Pasó una semana en el hospital. No lo visité, por supuesto, pero escuché que no estaría destruyendo más matrimonios en mucho tiempo. Grace, por otro lado, intentó pelear el divorcio. Lo arrastró durante 7 meses, aferrándose a cualquier pedazo de control que creía que le quedaba. Lo intentó todo, alegó infidelidad de mi parte, intentó discutir sobre los bienes, incluso intentó obtener manutención conyugal. Ron despedazó sus argumentos como un lobo a través de carne cruda. Cada secreto sucio, cada mentira, cada manipulación. Los expuso en la corte como un banquete bien preparado. Para cuando terminó, no le quedaba nada a lo que aferrarse. El juez falló a mi favor. Me quedé con la casa. Me quedé con los bienes. Y Grace no obtuvo nada. Se fue del pueblo poco después. Dicen que se mudó a Chicago buscando un nuevo comienzo. No me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Y no olviden darle like, compartir y suscribirse.